de la licenciatura en Educación Física. Entonces, hoy les traigo un tema de pronto muy interesante para algunos, que es el entrenador educador de fútbol. En primera instancia, tenemos que tener claro que Johann Wolfgang nos dice que la juventud prefiere ser estimulada que enseñada. ¿Por qué se habla de que se pueda de pronto estimular ante la enseñanza? Porque solamente cuando yo enseño estoy transmitiendo una información, un concepto de una teoría que yo me estoy remontando para que esa persona se comprenda sobre la temática que estoy tocando. Entonces, dentro del mundo del fútbol es mejor estimular que enseñar. O sea, yo puedo estimular a un jugador de fútbol y a la vez él está aprendiendo algo. O sea, no solamente decirle, yo le enseñé al jugador de fútbol. Yo estimulé su potencial, porque dentro del jugador de fútbol hay dos aspectos claros. Uno es el aspecto genético y uno es el ambiente que lo puede transformar. Entonces, el ambiente se lo da el entrenador. El aspecto genético se lo dan los padres de familia. Entonces, yo no puedo enseñar a un jugador a que tenga gran velocidad, como pasa con el gran Mbappé. Mbappé tiene una velocidad espectacular, pero a la vez de pronto no se puede decir, yo lo enseñé a correr, no. Yo estimulé la velocidad de Mbappé, porque ya nació con esa condición genética. Yo estimulé que Mbappé tenga gran velocidad en el caso de la conducción para que él se traslade de un lugar a otro de la cancha y pueda hacerlo de forma eficaz. Esto es lo que tengo que tener yo claro, o sea, estimulo ante la enseñanza. Partiendo de esta frase, vamos a que entendamos un poco. Lo primero es que el niño es el centro de interés. En una escuela de formación no es el padre de familia el centro de interés, ni el entrenador, ¿de acuerdo? Ni el entrenador educador. El centro de todo proceso es el niño, ya sea desde las diferentes dimensiones que nosotros podamos observarlo. Entonces, este niño pasa a ser el centro de todo, o sea, la persona más importante del proceso de fútbol base. ¿Por qué, muchachos? Sencillo, fútbol base es para niños, niños infantes y adolescentes. Entonces, si esos niños infantes y adolescentes no son el centro, entonces ¿quién lo va a hacer? El entrenador. No, si ustedes sin niños no pueden estar mostrando su conocimiento. Segundo aspecto, muchachos, la misión principal del entrenador educador es garantizar el desarrollo del niño en diferentes ámbitos. Por ejemplo, entonces, si yo soy entrenador formador, ¿qué tengo yo que de pronto trabajarle al niño? Lo primero es el aspecto deportivo, que sí automáticamente influye el entrenador. O sea, si tienes un mal entrenador, por muy bien preparado que esté en formación de valores, por muy psicólogo que sea, no va a transmitir una buena técnica a ese jugador, ni le va a enseñar unos buenos movimientos, de acuerdo, tácticos a ese jugador, ni lo va a enseñar a jugar en equipo. Entonces, lo primero que debe tener claro es la misión prioritaria de un entrenador educador es el aspecto deportivo, o sea, transmitirle de pronto de que sea estimulada esa técnica para que él la emplee bien para el beneficio de todo el grupo y en este caso para que le sirva para toda su vida. El segundo aspecto, el ámbito, es el aspecto social. Recuerden que nosotros no estamos formando ni máquinas ni robots, en este caso. Nosotros estamos formando personas. Como personas somos sociales por naturaleza. Entonces, somos sociales por naturaleza. Lo prioritario es que ese jugador aprenda de pronto a trabajar en el ámbito social. Que él aprenda de que no es el centro de todo, sino que él es un individuo que hace parte de una sociedad. Entonces, que como hace parte de la sociedad, tiene que respetar los conceptos de otros, tiene que aprender a tolerar, tiene que aprender a convivir y tiene que aprender a aceptar al prójimo desde sus defectos. Entonces, eso es otro ámbito que debe tener el entrenador educador. El otro ámbito es el psicológico. Como bien le ha dicho, desde el ámbito o misión que debe tener ese entrenador educador, ese aspecto psicológico fundamental. Si el niño, nosotros desde la formación le decimos en un partido o en un entrenamiento, no, automáticamente le estoy bloqueando su estimulación. Entonces, esa estimulación él no la recibe de una forma placentera, sino de rechazo. Entonces, ese no que le estoy diciendo yo a él, le estoy afectando el ámbito psicológico. Pero si, por ejemplo, yo le digo, lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor. Ese niño dice, ah, bueno, yo di, pero yo todavía soy mejor jugador, puedo llegar mejor a ese objetivo que yo tenga de pronto para jugar un partido de fútbol. El otro ámbito es el educativo. Formen con valores, muchachos. Si ustedes no forman con valores,
ese jugador prácticamente tiene buen aspecto deportivo, es social, psicológico, pero no sabe respetar. Entonces, si no sabe respetar, llega mal el entrenamiento, puede tomar, entonces no tiene, de pronto, no respeta al entrenador, él es el que manda en la cancha, entonces es un jugador condenado al fracaso. Entonces, para evitar eso, hay que trabajarle muy bien la formación en valores, inclusive si el jugador no llegó de pronto al fútbol profesional, sirve para la vida. Entonces, ustedes tienen que tener claro esto, hay que tener ese ámbito educativo cuando estén formando. El otro, de pronto, ítem que les traigo, el fútbol puede ser una herramienta maravillosa para transmitir valores como el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua y el compartir. Entonces, todo esto permite de que si yo formo el jugador en una buena educación, este jugador tiene mayor, de pronto, posibilidad de llegar al éxito profesional. ¿Vamos claro? Bueno, muy bien. Vamos entonces a la misión educativa del entrenador educador. Primero que todo es transmitir conocimientos y valores. Muchachos, lo que un entrenador debe transmitir, y no se les puede olvidar, es el conocimiento que ha adquirido de ese deporte, sea como jugador o sea como persona académica que ha estudiado muy bien ese deporte. Entonces, transmite el conocimiento para que se le facilite el aprendizaje a ese jugador de fútbol. Y a la vez lo tienes que juntar. Ese conocimiento tiene que ir de la mano con los valores. Si ese conocimiento, esa técnica que él está adquiriendo, no va con un valor de la mano, automáticamente el jugador puede ser muy bueno, va a adquirir mucho de pronto potencial, pero obviamente va a ser en vano porque si él le da un poquito como que es tedioso a no tener tolerancia, el jugador prácticamente va perdiendo el partido y se va a salir de partido. Entonces tiene que trabajarle el valor, los valores y el conocimiento, transmitir conocimiento y transmitir valores. El juego constituye la principal actividad del niño. Recuerden que en la filosofía de fútbol base, todos aprendemos con qué, cómo se aprende el niño, cómo que aprende el niño. Los escucho. Por estimulaciones. Estimulación, ¿sí, no? ¿Y estimulación qué? A través del juego, ¿no? Muy bien, entonces el juego constituye la principal actividad del niño. Entonces tienen que respetarle a esos niños. O sea, hay que respetarle al niño de que él juega para divertirse. Él no juega para llorar o para estar perdiendo. Él juega para divertirse. Entonces, romper ese esquema de que el resultado es prioritario sobre todo, ¿no? Él se integra a un grupo de jugadores, de niños, de las mismas características. Él se va a integrar a un grupo de personas que tienen un objetivo en común. Entonces, el resultado, sea positivo, sea negativo, no tiene que ser lo más relevante en un proceso. ¿Qué pasa? Como el entrenador es la persona que vive de esto, él siempre quiere ganar. ¿Pero por qué quiere ganar? Porque él quiere simplemente que tenga un reconocimiento social. Entonces, reconocimiento social lo tiene el entrenador porque gana. Pero ojo, rompe el esquema a través de la repetición, de la repetidera, de que el niño no juegue. O sea, simplemente lo tecnifican, pero no se divierte con el juego. Otro ítem, el fútbol. Profe, ¿sí? A veces hay niños que, por ejemplo, los papás son los que le hacen cara o les da rabia o los impulsan a que nunca tienen que perder, sino siempre a ganar. Entonces, llegando, por ejemplo, el niño a un club de fútbol o algo así, vamos a suponer, el niño pierde un partido, me imagino que ahí entra y no soportaría perder un partido, me imagino que ahí entraría el entrenador y pues me imagino que darle consejos, que no siempre es ganar, sino también hay que aprender a perder también. Correcto, tú tienes toda la razón lo que acabas de decir. Pero mira, hay algo que de pronto les transmito a ustedes y va a quedar grabado. El peor educador del niño, del proceso, la persona que más atenta sobre el proceso es el padre de familia. ¿Por qué? Porque pasa todo eso que tú estuviste diciendo. Entonces, si el jugador no tiene claro que él solamente se integra, de que él va a aprender muchas cosas y si existe la posibilidad puede llegar al fútbol profesional, puede ser una estrella de fútbol profesional, bien venga, ¿de acuerdo? Pero el padre de familia, como ve como de lugar si el jugador
sale adelante y ve que el fútbol sí puede producir un poco de mejorarle la calidad de vida y tiene muchas necesidades y ve que el jugador sí tiene potencial, entonces él automáticamente lo considera como una mercancía. Entonces esa mercancía es lo que te va a producir dinero. Y ese dinero, o sea, si no te produce una mercancía, tratas de que saque su máximo provecho. Entonces no lo deja disfrutar el partido. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Que hay que hablar con ese tipo de padre de familia. Pero ojo, como él tiene de pronto una formación hacia la violencia, hacia de pronto antivalores, hay que saberle llegar al padre de familia, hablarle muy despacito, de pronto considerar los problemas que le puede estar generando al niño, ¿de acuerdo? Porque puede ser un niño que tiene mucho potencial, o por el contrario no tiene potencial, mirarlo de que es una formación en valores. Entonces, ese padre de familia hay que saberle hablar para que él comprenda todo este proceso que es formación. Entonces, eso hay que tener que tenerlo claro cuando uno va a afrontar un proceso formativo. Bueno, jovencitos, el otro ítem es el fútbol con pocos jugadores en espacios reducidos. Aclaremos algo. El fútbol se juega con ¿cuántos jugadores normalmente? Hablemos algo. Con 11 Por jugadores. equipo, ¿verdad? 11 de cada equipo, O sea, profe. serían 22 jugadores. Solamente, ¿cuántos balones? 22 jugadores. Balones, perdón. ¿Cuántos balones se juegan? Uno solo. Entonces, solamente un solo jugador dentro del terreno de juego tiene la posición de balón. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con los otros 21 jugadores? Los del equipo contrario buscan obtener la posesión del balón, profe. Y los del mismo equipo buscan como que abrir espacios para recibir el pase y eso. Apoyarlo. Muy bien. Entonces, captemos algo muy claro. Si hay 22 niños con una pelota, el que mayor tenga destreza, mayor tenga bagaje motriz, el que mayor tenga experiencia es el jugador que va a tener la pelota siempre. ¿Qué pasa con los otros 21 niños? Prácticamente no tocan la pelota y se desmotivan. Entonces, estamos afectando un poco esa filosofía de fútbol base, ¿de acuerdo? Que repercute en un proceso formativo. Entonces, esto tienen que tenerlo claro. Entonces, yo no puedo estar dentro del entrenamiento ni dentro de un partido jugando 11 versus 11. Desafortunadamente el sistema es así, porque el sistema le gusta solamente recoger frutos, pero no forma bien. Si no existieran más jugadores profesionales en Colombia que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo estoy enseñando dentro del entrenamiento, como si puedo romper el esquema, como yo soy la persona que tengo conocimiento, tengo que tener claro que juego con pocos jugadores, o sea, 2 versus 2, 3 versus 3 o máximo versus 4 versus 4, con una sola pelota en un espacio reducido. O sea, en una cancha de 10 por 15 puedo meter 3 jugadores contra 3 y meto una sola portería. ¿Cómo la hago? Muchachos, hay que buscar la creatividad. Pueden hacerla con cono, pueden hacerla con platillo, pueden hacerla con bastones, con palos de escoba, con los envases vacíos de plástico, con todo lo que ustedes puedan tener recursos. Entonces, esto es clave y fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estuvimos hablando. ¿Cómo aprende el niño en el fútbol? ¿O cómo aprende el niño como tal? Jugando, profe. Jugando, divirtiéndose. Divirtiéndose y jugando. Entonces, si el niño no tiene contacto con la pelota, no desarrolla su experiencia, no va a desarrollar de pronto su técnica, no va a desarrollar todo ese conocimiento que usted le está transmitiendo y automáticamente lo condenan al fracaso y que tenga una deserción temprana. Entonces, la clave del fútbol formativo, como misión de entrenador, es que debe ser pocos jugadores, ¿de acuerdo? 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4, con una cancha totalmente reducida, para que el jugador adquiera mayor destreza. El otro es el aprendizaje a través del juego. Esa es la misión, ¿de acuerdo? Confiada a los educadores del fútbol. O sea, ¿cómo enseño yo al niño, muchachos, en la realidad del juego? Yo no puedo de pronto enseñarle a un niño con una irrealidad de juego. ¿Cuál es la realidad de juego? Por ejemplo, en el fútbol, observa los procesos formativos, lo observo inclusive de entrenadores sin decirle que está malo, porque de pronto puede tener el éxito, pero lo que se debe transmitir es que su aprendizaje debe ser en la situación real de juego. Entonces, 1 versus 1, uno para la línea de banda, el otro para la línea media. Vamos a pasar la pelota.
¿Eso se ve en un partido? Hablemos con sinceridad. ¿Los escucho? Claro, claro que sí, profe. Uno en la línea de banda y el otro en el medio, y los dos se van pasando y pasando y pasando, y los otros no le quitan la pelota ni los otros compañeros le piden el balón. ¿Se ve en un partido? No, eso no se ve. Eso es una aberración que se va dando. Entonces, esta aberración que se está dando rompe el esquema, una buena formación. ¿Qué tengo que hacer yo? Crear situaciones donde el niño tenga la posibilidad de experimentar de diferentes formas o alternativas la solución a un problema. ¿Cuál es el problema? Muchachos, es difícil llevar el balón hacia la meta del equipo que está defendiendo. Al contrario, eso es difícil, nadie quiere que le haga gol. Entonces, hay que tener claro eso, ¿de acuerdo? Entonces, llevar, que el niño aprenda a través del juego. ¿Cómo lo va a aprender? En una situación lo más realmente posible. Si hay preguntas o de pronto tienen un poco de diserción a lo que les estoy diciendo, los escucho. Estamos apoyándole la teoría de acuerdo de la FIFA. Escucharon todo lo que es la literatura de la FIFA 2011, 2014, 2016, que acabo de adquirir la última, de pronto, información de ello. Recuerden que esto es diseñado por personas que son facultadas como autoridades a nivel mundial para de pronto potencializar el deporte. Bueno, vamos a, muchachos, una frase que nos dice Juan Jacobo Rousseau. Si no he escuchado, o Emilio la Educación. Necesito a alguien que me colabore leyendo, por favor. Alguien que me colabore con la lectura. Profe. Okay. La naturaleza dicta que los niños deben ser niños antes de convertirse en adultos. Si intentamos modificar este orden natural, alcanzaremos la edad adulta de forma prematura, pero sin la sustancia y la fuerza. Muy bien. ¿Qué les queda de esa frase, mis queridos estudiantes? Interpretemos. Que hay que crecer lento pero seguro. Muy bien. ¿Quién más puede argumentar algo sobre esto? A mí no me gusta dar la clase siempre que ustedes estén escuchándome. Me gusta que interactúen y que reflexionemos sobre de pronto. Profe, ¿sí? Por lo menos yo entendí que, o sea, nosotros como entrenador deportivo o algo así, no debemos forzar a que un niño sea adulto, porque esto ya afectaría en su naturaleza como en su niñez como tal. Sí, claro. Mire, mis hijos, yo les hago una pregunta de reflexión. ¿Ustedes han visto de pronto los documentales que nos muestran los canales de pronto los documentales que son de animales? Por ejemplo, los leones. ¿Ustedes los han visto? O de pronto, bueno, hablando un poco de los felinos, ¿sí han visto ese tipo de documental? Donde observan cómo la madre protege al niño, al felino pequeño, y prácticamente lo va enseñando paso a paso a que llegue a ser un buen cazador. ¿Sí han visto esos documentales? Los escucho. Sí, claro, sí, claro. Exacto. Claro, claro. Por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Si por ejemplo, vamos a comparar un felino pequeño, vamos a comparar un león. El león se va a comer un búfalo. ¿Tendría éxito ese leoncito para comer o capturar o darle muerte a ese búfalo adulto? No, no. Entonces, Nada, profe. es correcto. La naturaleza nos muestra a nosotros la intención, ¿de acuerdo?, de cómo debe ser el proceso de formación. A veces que nosotros decimos, oye, pero si ese niño es tan bueno, ¿por qué no lo subimos a una categoría superior? O vamos a sacarle un rato aparte para que ese niño quiera un conocimiento más fuerte, más avanzado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se irrespeta las etapas del niño. Por ejemplo, hay niños que a los 6 años hacen cosas que no deben estar haciendo. Te escucho. ¿Quién iba a hablar? Profe, eso es más hablando de que lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que hace unos años se viralizó un video de física en España
que tiene a un hijo, es hijo, que tiene el pelo de los videos particular, no sé si alguno de los compañeros lo ha visto, que parecía más una niña, pero que en cada uno de sus videos, en cada uno de los videos que subía, era, o sea, metía, educaba al niño para deportes específicos, tenía atletismo, natación, fútbol, muchas cosas, pero a un nivel demasiado alto, a un nivel de resistencia cardiorrespiratoria, o sea, prácticamente era un nivel ya un poco profesional en cuanto a la edad del niño no se podía. ¿Qué pasó? Que es todos los videos que el señor subía eran criticados hasta tal punto que una organización de salud de España demandó al profesor y al padre, y creo que hubo un problema en cuanto que le pudieron quitar o sea, como la potestad del niño y las cosas así, porque el niño no estaba en capacidad de hacer cada uno de los ejercicios que el padre le mandaba, y estaba violentando prácticamente en cuanto a su integridad infantil, que no era un progreso totalmente, o sea, un progreso que debía un proceso natural. Sí, no correspondía a su etapa. De eso estamos llenos de mirarlo en el fútbol, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? Creo que yo, o sea, Edgar, cabrón. Ok. Yo pienso que, o sea, es como que cuando agarra el entrenador al niño y abusa por ejemplo, de esas etapas, o sea, si es bueno, lo ponen a hacer cosas más forzosas, como cosas de adultos, o sea, el rendimiento, ¿qué le digo? El rendimiento es como más forzoso, o sea, abusan de que al momento de entrenarlo, no le ponen entrenamientos que pueden ser para niños, sino como para adultos. O sea, es como cuando agarran un muchacho de 10 años, de 6 años, que todavía está en la etapa de niño, a hacer ejercicio y los ponen ya a que carguen 20 kilos de peso, 25. O sea, ¿qué pasa ahí? El cuerpo no se termina de formar bien y pueden ocasionarle daños. Sí, claro, mire, lo que pasa es que la frase es muy, muy fuerte, nos dice, vamos a tener un adulto, obviamente, va a aprender, porque recuerden, si yo estoy repitiendo, voy a adquirir un poco mayor de estimulación en los canales ionometotrópicos, aprendo más rápido, pero obviamente no respeto, de acuerdo, no voy a sentir ni amor, o sea, lo que dice Jean-Jacques Rousseau, y recuerden que lo dijo en el siglo XVIII, lo dijo hace 3 siglos atrás, hace casi 300 años, lo dijo, no va a tener ni sustancia ni fuerza, o sea, el niño no va a tener la fuerza de un adulto ni va a tener la sustancia de un adulto. ¿Por qué traigo esta frase aquí, mis queridos estudiantes? Porque lo primero que dice, voy a aprender, voy a enseñarle a un niño una técnica. Entonces, mira un video de YouTube y traen videos de pronto de un club profesional a los niños. Obviamente, esto lo puede ejecutar. Oye, pero el niño es tan bueno que lo ejecuta. Claro, lo estás llevando, lo estás forzando, pero él no está haciendo, de pronto, se le está violando su etapa. Él no se le está respetando su etapa y por ende va a ser un niño que a temprana edad no va a sentir el gusto por ese deporte. O sea, lo está convirtiendo en un adulto, claro, porque está trayendo ejercicios que no son para él. Una, corre riesgo que no lo ejecute. Y otra, no, si lo ejecuta, con el tiempo no va a sentir ese goce por ese deporte. Entonces, lo condenas a de pronto la deserción temprana. Entonces, esto lo traigo para reflexión. Esto es desde el siglo XVIII, que Jean-Jacques Rousseau lo estuvo expresando. 3 siglos después todavía se da. Inclusive, todavía el fútbol profesional, hasta no hace muchos años, no hace una década, hasta que la FIFA lo prohibió, que es lo más acertado que ha hecho la FIFA, hasta que no fuera mayor de edad el jugador no podía negociar con un club, porque los jugadores los obligaban desde tempranas edades a no gozar su infancia. Por ejemplo, yo a veces observo videos de niños que son de artes marciales haciendo unas destrezas que son buenas, pero lo están adelantando esa etapa. Entonces, ese niño que puede gozar de su infancia. Entonces, son niños que automáticamente
no van de pronto a tener el goce, ni van a tener de pronto el placer por ese deporte. Entonces se considera fracaso. Entonces hay muchas historias que han condenado este tipo de barbaridades que se comete con los niños, y es lo primero que ustedes tienen que omitir. Hay que respetarle al niño la etapa y trabajar en la etapa del niño. No que el niño está por encima, claro, entonces refuércele bien esa destreza que él tenga para cuando venga la otra etapa, él pueda seguir siendo un mejor jugador. Entonces, para eso lo traigo para reflexión. No sé si alguien quiere comentar algo de sin pena, muchachos, estamos para ir aprendiendo y equivocarnos. La competencia oral no se adquiere si no se realiza. Sí, dígame. Profe, pero o sea, también es verdad que de pronto si ese niño llegase a jugar con, bueno, personas más grandes, hablo de un niño de 12, 13 años, pues diría que puede coger experiencia jugando con personas. O sea, no estoy diciendo que es bueno, porque la verdad es que sí hay que respetar las etapas, pero en cierta parte puede resultar algo beneficioso para ese niño por la experiencia que pueda coger en cancha, los fogueos con personas más grandes. De que pueda, pero prácticamente lo estás condenando a fracaso. O sea, no entiendo cuál es el desespero porque el niño debute a los 14 años. No le entiendo eso. O sea, yo no lo he podido cuadrar en mi forma de mirar el mundo. O sea, de Profe, que tú vas a adaptarse, lo vas a adaptar. Claro que lo vas a adaptar porque somos adaptativos, por eso somos una especie dominante. ¿Quién iba a hablar? Yo, profe, Sí. con respecto a lo que estamos hablando, en el Dortmund hay un niño que tiene 15 años, él es súper grande, súper gigante, tiene un físico tremendo. Sí. Él la rompió en las inferiores, es más, hizo más goles que partidos. Esta semana lo subieron a plantel profesional y en partido de preparación duró solo 15 minutos. O sea, no dio el fogueo como dice mi compañero. Entonces, es un claro ejemplo de que adelantar las etapas no es algo bueno. Y agrégale que esos niños no tienen la propiedad. Viene con 3, 4 años de bajo la barca, dice uno aquí en la costa atlántica, que simplemente uno se sorprende. ¿Sí? Yo no estoy hablando, o sea, de que todos los niños sean así. O sea, son algunos los que logran adaptarse, porque en realidad sí hay niños que logran adaptarse de pronto a una edad, a una categoría más alta. Eso es lo que yo he visto. Muchos niños que han logrado alcanzar esa categoría y juegan bien. Sí, te va a jugar bien, te va a desarrollar, pero te voy a hacer una diferencia. Tú ves que choque un carro, un automóvil, con un tractocamión. ¿Quién sale perdiendo? El automóvil. Sí, así es, usted tiene la razón ahí. Porque no está compacto, ¿verdad? Entonces, si ese niño choca con un niño más adulto, si ese niño choca con un jugador profesional de 90 kilos, ¿de acuerdo? Imagínate, un niño que pesa 55, lo chocas con uno de 90 kilos, un jugador profesional, prácticamente ese niño está condenado a romper de pronto algo de su interior o a romper algo de su integridad, para no decirte de que lo puede fracturar. Una lesión que le perjudique de por vida. Entonces yo no me explico todavía cuál es el desespero. Si el niño sobresale, es lo que él disfrute. Él está en su disfrute. ¿Cuál es el problema de subirle una categoría superior? Pero bueno, pasa el caso contrario, que cogen los adultos, los bajan y ahí sí viene el problema. ¿Sí? Sí, te escucho. ¿Quién hablaba? Bueno, con respecto a... Yo, profe, Carlos. Sí, cuénteme, Carlos. Con respecto a la frase, pienso que desde la parte psicológica, pues debemos respetar esas etapas de los niños, porque pues en esos inicios es donde ellos están descubriendo qué es lo que les gusta, qué quieren ser y esas cosas. Entonces, pienso que no se debe condenar a un entrenamiento rígido porque, o sea, ellos están descubriendo qué es lo que quieren para su vida. Más que todo, Edgardo, es disfrutar.
Los niños tienen que disfrutar, experimentar, aprender de ese disfrute para que él sienta placer por lo que realiza. Hay un jugador que ustedes lo ven, que todavía lo observan, que ayer salió de la cárcel, duró 171 días. Prácticamente toda la jugada era riéndose. Se llama Ronaldinho. Ronaldinho, todo era felicidad para él cuando disfrutaba el fútbol. Entonces, es un jugador que hacía magia con el balón. Es un jugador que rompió el esquema del jugador moderno. ¿De acuerdo? Pudo combinar todo lo que se trajo algo al fútbol que se llama malabarismo. Y pudo este jugador combinar la destreza con la pelota con la eficacia. O sea, porque inclusive usted ve una persona de freestyle, tiro libre, dominan mejor la pelota que Messi o Cristiano, que son los mejores jugadores del mundo, pero no son aplicativos al deporte. Entonces solamente tiene una destreza con la pelota. Con Ronaldinho tenía esa facilidad de combinar las dos. Entonces ese tipo de jugador disfrutaba del deporte. Y cuando él disfrutaba, hacía magia con el balón. Entonces el fútbol, lo que se busca es que el jugador muestre la magia, ¿de acuerdo? Que muestre lo que tiene, que muestre el disfrute, más no con el estrés. Cuando un jugador juega bastante estresado, no desarrolla nada de pronto llamativo y siempre va a ser plano en su rendimiento. Entonces, el jugador tiene que gozar lo que hace. Por ejemplo, si ustedes gozan algo, ustedes quieren experimentar otra cosa de eso que están gozando. Entonces, van variando hasta que llegan de pronto a un nivel más avanzado y de mejor rendimiento. Entonces, eso es lo que debemos de tener claro. Muchachos, seguimos porque vamos demorando un poquito. ¿Sí? Te escucha, no. A mí me gusta por decirlo así, que eso van a hacer los profesores. Díganme. Si lo que te gusta, por decirlo así en pocas palabras, si siempre ha sido así, si te gusta algo y siempre te llama eso la atención, sí, siempre lo vas a hacer. Si disfrutas algo, vas a buscarlo hacer, vas a disfrutarlo, vas haciendo y vas creando cosas nuevas. Inclusive el emprendimiento va mucho en lo que a ti te gusta hacer. El emprendimiento tú no puedes hacer cosas que desconoces. Por ejemplo, vamos a hacer un proyecto que nos lleve de pronto al interior de la tierra. Si a ti no te interesa la tierra ni nada de eso, entonces no vas a disfrutar. Pero si a ti te gusta tu profesión, a ti te gusta lo que estás haciendo, tú vas a buscar la alternativa que puedes hacerlo. Entonces, parecido sucede con el deporte. Si tú de pronto tienes la posibilidad de explorar algo y gozas lo que estás haciendo, te sientes feliz, vas creando magia dentro de ese mundo de fútbol. Eso es lo que yo siempre invito a que lo realicen, porque eso era lo que a mí me caracterizaba como entrenador. Muchachos, seguimos entonces. Este señor que ven ahí fue la persona que revolucionó el fútbol a nivel mundial. Sacó 4 libros de formación y es el creador del proceso de Barcelona, no Johan Cruyff, siempre lo recalco. Se lo expongo con ese orgullo porque fue mi maestro, ¿de acuerdo? Era alemán, manejaba 5 idiomas. Este fue mi gran maestro, se llama Jorge Wayne. Él fue creador de ese proceso de formación con inteligencia del jugador. Entonces, él es de las personas que combatía de que el niño se considerara adulto, ¿de acuerdo? En miniatura. Entonces, este señor, mi maestro que estaba observando, ya falleció en el año 2016. Nos dejó un legado muy grande, inclusive toda persona que sea muy buena en fútbol debió haberlo leído, debió asistir a ¿cómo se llama? A capacitaciones de él. ¿Qué nos dice de pronto el perfil del entrenador educador? Dice, tiene por vocación el despertar y la iniciación al fútbol para todos los chicos o chicas que deseen descubrir las maravillas de este deporte. Entonces, ¿qué me decía mi maestro con respecto a este proceso que nos trae la FIFA? Dice, todos los niños tienen el talento, todos los niños existen la posibilidad de que tengan el potencial, pero el único negativo es el entrenador. Entonces, si este entrenador es negativo, de pronto no tiene una vocación de despertar, de que pueda el niño explorar bien su deporte en espacio reducido, menor número de cantidades, este niño no va a explorar esas maravillas del deporte. Automáticamente no se respeta la etapa formativa desde el aspecto físico y este niño se condena al fracaso. Pero si por el contrario yo estimulo en él todo ese potencial que puede tener esa etapa y lo sé llevar y lo sé estimular, o sea, le soy capaz de variar todo ese entrenamiento, él va a adquirir más experiencia y esa mayor experiencia le va a permitir ser un jugador con mayor posibilidades.
Si recuerdan lo que dijo en la entrevista a Juan Camilo, que habló sobre ¿qué? Sobre la diferencia entre Vinicio Junior, que vino aquí, y yo tuve el placer también de hablar con él y de verlo entrenar a un jugador que él tiene. ¿Sí escucharon esa anécdota que él dijo? ¿Sí se recuerdan? Bueno, les recuerdo entonces Sí, profe, habló de eso. que él habló de que No, el profe, jugador Vinicio tuvo más el experiencia, internacional ¿verdad? cae. ¿Por qué? Porque yo vi entrenar a Vinicio. Vinicio era una persona muy tímida, diferente al que es ahora cuando yo lo conocí a los 15 años. Y Vinicio prácticamente disfrutaba de ese fútbol. O sea, él exploraba toda la posibilidad y el potencial que podía tener. Descubría todo lo que él puede ofrecerle en ese momento o situación de juego. Entonces, eso podía él que creaba maravilla como jugador. Entonces, eso lo iba haciendo crecer. Con esa experiencia que iba a adquirir él, iba siendo un mejor jugador de fútbol. Vamos un poco a la misión del entrenador educador. Primero que todo, acoger el espíritu selectivo a todos los jóvenes jugadores y jugadoras a partir de los 6 años de edad. Entonces, hay que ser un poco responsable. ¿Qué sucede? Ya el negocio de fútbol pasó a ser un negocio. El fútbol pasó a ser un negocio, discúlpenme, la redundancia. Entonces, el niño tiene que comenzar a entrenar posterior a los 6 años, porque los primeros años de vida, sí, desde que él empieza a nacer hasta que llega a los 5 años, 11 meses, el niño tiene que tener mucha motricidad. Entonces, lo prioritario es la motricidad. ¿Por qué? Muchachos, sencillo. Si yo domino el cuerpo, domino el móvil, domino el balón de fútbol. Si yo no domino mi cuerpo, no puedo dominar un aspecto externo. Me tiene que quedar claro de que una misión del entrenador es que debe respetar la etapa y segundo, debe de pronto ser selectivo en ese espíritu deportivo. Entonces, debe ser muy responsable con eso. Lo otro, transmitir desde de las tempranas edades, ¿de acuerdo? Una educación deportiva sobre la base de respeto y de juego limpio. Entonces, ¿qué sucede? Por querer ganar, hacemos que el jugador gane a como de lugar. Entonces, estoy automáticamente, primero que todo, transmitiendo el antivalor de respeto, ¿de acuerdo? En este caso, un irrespeto que está colocándolo él como antivalor. Y el otro, el juego limpio, obviamente, si no está haciendo irrespeto, no tiene juego limpio. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Entonces, tiene que culturizarlo en la buena educación que puede tener el jugador de fútbol. El otro aspecto es desarrollar una mentalidad basada en el placer de jugar y la voluntad de progresar. Entonces, es lo que estuvimos hablando ahorita. Entonces, si ese jugador tiene una mentalidad para jugar, tiene placer, siente gusto, recuerden, uno de los condicionantes humanos, que es el placer, y la voluntad, va a tener automáticamente el placer de poder ir evolucionando en lo que está haciendo, porque se siente bien. Si te sientes bien, vas creando cosas nuevas. Entonces, esto es una de las misiones que debe tener el entrenador. O sea, primero que todo, respetar la edad que llegue, estimular el espíritu de competencia. Segundo, de pronto crear una educación bien formada con valores de respeto y de juego limpio, una buena educación que él debe tener para que lleve una mentalidad un poco de placer a disfrutar el partido y va a progresar automáticamente. ¿Vamos claro hasta ahora? ¿O tienen una duda? Ok, listo, seguimos. Conocimientos básicos del entrenador educador. ¿Qué debe conocer un entrenador educador? Muchachos, el primero, conocer el niño. Recuerden que lo primero que debe tener un entrenador educador, y recuerden que la base de todo que viene siendo, lo que estuvimos hablando al principio, ¿qué es la base de él? ¿Quién es el eje de todo el proceso? El niño, ¿verdad? Entonces, sin el niño no se puede ejecutar proceso. Entonces, en este caso, conocimiento del niño. ¿Qué debe conocer el del niño, muchachos? Si observan aquí, ustedes están viendo etapas evolutivas del ser humano. Estamos mirando las etapas que estamos moviendo. Entonces, yo tengo que entender cómo actúa un niño, cómo piensa un niño, cómo es su aspecto físico y cómo es su aspecto social para poder estar relacionándome con la buena formación de él. Entonces, la primera forma de que debe tener el conocimiento del niño, los aspectos generales del desarrollo de las diferentes edades. O sea, no es lo mismo entrenar a un niño de 6 años con un niño de 8 con un niño de 12. Entonces, eso tienen que tenerlo ustedes claro, que ellos tienen aspectos de su desarrollo que los diferencian. Por ejemplo, si usted detecta a un niño de 8 años que no tiene condiciones de un niño de 6 años, hay que reforzarle mucho
ese aspecto, sea psicológico, social o motriz. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Si, por ejemplo, ya el niño estuvo en los 8 años y yo le quemé bien esas características de esa etapa, el niño automáticamente cuando llegue a la etapa de 10 años va a ser un niño con buenas condiciones y que va a rendir mucho en esa etapa. Entonces, todo va de la mano, va encadenado. Pero si yo rompo el esquema, paso de 6 a los 12 años y comienzo a entrenarle formas de ver el mundo desde 12 años, el niño ni quema la etapa bien de 6 y ni la de 12. Y cuando llegue la de 12 ya la vivió y automáticamente va a no sentir placer por lo que está haciendo. Entonces, hay que ser muy ético con esto que está sucediendo en la formación. Lo segundo es la relación, el comportamiento, la comunicación y el lenguaje. O sea, cómo es tu relación con tu jugador de fútbol es clave para la formación. Si tú no tienes una buena relación con el jugador de fútbol, automáticamente ese niño no va a sentir empatía contigo y te va a rechazar en todo. El otro aspecto es que el comportamiento, inclusive nosotros creemos de que recuerden que la entrevista que yo hice, la última que hice, se hablaba del comportamiento de los entrenadores. Entonces, ese comportamiento del entrenador es clave en el proceso formativo. Si de pronto un niño observa que el profesor toma licor hasta tarde o toma licor apenas termina un partido, ya está agarrando la botella apenas termina el partido. Entonces, ellos copian a su héroe. En este caso, el héroe es el entrenador. Es más, un entrenador se puede hablar de que para ellos son mejores jugadores que los mejores jugadores del mundo de momento. Entonces, hay que tener claro que el comportamiento de ese entrenador tiene que ser implacable. No, si van a tomar, no toman fotos en redes sociales, de pronto no tomar licor delante de ellos, respetar a los árbitros, respetar al equipo contrario, respetar a los jugadores contrarios. Él va adquiriendo una cultura diferente. Entonces, el comportamiento es claro, ¿de acuerdo? En el proceso formativo de conocer el niño. Lo otro es el aspecto de la comunicación, o sea, saber transmitir lo que estoy haciendo. O sea, yo no puedo, por ejemplo, porque estamos en una cultura de que todo es una mala palabra, las palabras de nuestra jerga, entonces transmitírsela al niño o decirle una mala palabra para transmitirle un conocimiento. Eso es un error grande en la comunicación, porque el niño la comprende, la recibe mal y crea un aspecto negativo en él, sea en su expresión o cómo recibe la información. ¿Vamos claro hasta ahora? Sin pregunta, listo. Pues. Vamos entonces. Capacidades pedagógicas. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Sí. ¿Alguien va a hablar? Bueno, seguimos entonces. Capacidades pedagógicas de enseñanza y organización. Esto es un aspecto que debe tener claro el formador. O sea, si un formador no tiene los métodos de aprendizaje, o sea, ¿cómo voy a enseñar a ese niño? ¿Qué método tiene que usarse en ese proceso? Si él está en iniciación, ¿qué método voy a usar? Si él está en perfeccionamiento, ¿qué método voy a usar? Si él de pronto está en perfeccionamiento, pero no tiene bien desarrollada la etapa previa que yo la violé por quemarle la etapa, ¿qué va a pasar? Tengo que automáticamente utilizar métodos que sirvan para ese aprendizaje sea significativo para ese proceso de ese niño. El otro aspecto es la organización de una sesión. O sea, si yo soy entrenador, yo tengo que comprender cómo se estructura una organización, una sesión. Entonces, esa sesión que yo estoy organizando, el cómo la comprendo, cuáles son las etapas que van a tener y cómo debo yo describir cada etapa y cómo la voy a cumplir para lograr el objetivo que yo me plasme. El otro aspecto, la organización de un torneo. Por ejemplo, si un entrenador no sabe cómo se organiza un torneo, cuando llega el torneo, él no prácticamente sería novato en el sentido de que no es capaz de saber afrontar el torneo. Entonces, saber organizar para poder de pronto, dentro del entrenamiento, crear su propio torneo o cuando vaya un torneo federado, él sepa cómo va a funcionar el proceso del torneo. El otro es organización de festival. No es lo mismo un torneo que un festival. El torneo se compite. El festival se va a divertir y se muestran destrezas. Por ejemplo, Festival de la Pinola. ¿Cuántos niños tienen, cuántos hacen mayor pinola, como llaman en la jerga común? ¿Cuántos dominios hace él con el muslo? ¿Cuántos dominios hace él con la cabeza? ¿Quién es el rey del penal? Entonces son festivales que tú organizas dentro de tu escuela o que debe organizar un entrenador para estimular la destreza que tiene ese jugador. Muchachos, pregunta hasta ahora.
¿Alguna pregunta hasta ahora? Ninguna, listo. No, profesor. Muy bien. Conocimiento básico del fútbol. Entonces, este señor debe tener, conocer los aspectos básicos del fútbol. Recuerden que yo estuve hablando que entre menor contacto con menor niños, o sea, menor número de niños, mayor contacto con la pelota en juegos reducidos. La clave de la formación es el juego reducido. ¿Por qué? Porque se adapta a las características del niño. Entonces, esas características del niño es lo que ustedes tienen que tener claro en el proceso de formación. Lo otro es los juegos de entrenamiento, o sea, cómo va a jugar en entrenamiento. Listo. Todos son delanteros, todos son defensas, todos atacamos en bloque, todos defendemos en bloque, todos hacemos cambio de frente para poder llegar a gol. La finalización, cómo la voy a dar. Entonces, ese juego de entrenamiento es lo que yo quiero lograr dentro de ese objetivo que me plasmé. El otro es el aprendizaje de los gestos técnicos. Por ejemplo, cómo voy a enseñar la técnica. O sea, ¿cómo la aprende el niño? O sea, ¿cómo la aprende y cómo la voy a enseñar yo? O sea, el gesto técnico que él ejecuta es lo que yo tengo que tener claro. Muchachos, ¿pregunta hasta ahora? Hasta ahí le voy a dejar, muchachos, la sesión de hoy. Porque sé que muchos están afectando sus datos.